Muy buenos días o muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo están, estudiantes? Un saludo especial a todos ustedes de quinto A, quinto B, quinto C y quinto D. Bienvenidos a una nueva semana de clase aquí de Lectiva 1. Esta semana vamos a hacer un cambio en lo que veníamos trabajando de la lectura crítica y vamos a comenzar a trabajar otro aspecto importante dentro de esta lectiva, que es el tema de redacción y de construcción de textos. Esto también con miras un poco a las pruebas saber, ¿no? Entonces, dentro del marco de este, que vamos a trabajar desde aquí hasta final, la idea es comenzar a hacer muchos ejercicios de redacción, de construcción de textos, de construcción de ensayos, pero eso lo vamos a ir llevando paso a paso. Eso es lo importante, lo vamos a ir llevando paso a paso. Vamos a empezar desde el principio y vamos a comenzar a hacer ejercicios semanales eh, planteados un poco frente a la necesidad de ustedes de mejorar la redacción. Es importante que sepan que estos talleres que les voy a dejar en cada uno de los días que nos veamos de clase van a ser realizados de acuerdo a lo que planteemos en el mensaje que les diga para la siguiente clase o dentro de 15 días, dependiendo de cómo se los plantee. Esto eso es muy importante. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar o vamos a arrancar desde el principio. El principio es la redacción. Entonces, permítanme, y hoy voy a compartirles 5 diapositivas nada más. Preparé muchas más, pero la idea es trabajarlas en la siguiente sesión, donde vamos a hablar de cómo escribir. Luego vamos a ver un taller donde tiene unas pautas iniciales de cómo debemos escribir textos. Y luego terminaremos con un taller que se los voy a explicar, que es un taller de escritura creativa. Espero les guste. Es un taller muy sencillo, pero donde cuando me lo diseñé la idea era comenzar a poner al estudiante a pensar y a jugar un poco antes de comenzar a escribir textos mucho más duros, textos académicos, textos como ensayos. Porque es muy claro que el escribir nos lleva en la práctica, ¿ok? La práctica nos lleva un poco a soltar esa mano, a soltar esos dedos en el teclado y a inspirarnos y ser creativos, ¿ok? Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, luego de esta introducción, un poco con estas diapositivas que preparé para ustedes sobre comunicación escrita, ¿vale? Entonces, ustedes van a comenzar a explorar todo lo que es la comunicación, pero esta vez desde el punto de vista escrito. Veníamos trabajando todo el tema de lectura crítica, ahora vamos a irnos a la escritura escrita. Eh, pues la concepción de lectura y escritura, como bien lo vemos en la diapositiva, son procesos de significación y comunicación. Realmente nosotros nos comunicamos a partir de diferentes elementos. Y es muy interesante encontrar que la comunicación no es solo hablar y escribir, hay otros elementos que desde la comunicación llamamos elementos simbólicos o lenguajes no verbales. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Desde este sentido, históricamente la lectura y la escritura han sido consideradas como las actividades o las principales actividades académicas más adecuadas para valorar la apropiación y la construcción de saberes. De ahí que en las evaluaciones que ustedes les hacen, en las pruebas saber, se tiene muy en cuenta esa lectura y esa interpretación, pero también la forma de comunicarlo escritamente. Por eso es tan importante que hagamos desde esta clase, desde esta lectiva, ejercicios muy claros de redacción que los lleve a ustedes a escribir mucho mejor, mucho más rápido y de una forma más adecuada. ¿Cuáles son las diferencias entre la oralidad y la escritura? Yo siempre les he planteado a ustedes que en algunas ocasiones, y se vio mucho en el parcial que ustedes realizaron, algunas personas me escriben como hablan. Y hay diferencias muy claras que vamos a ver en esta diapositiva. El lenguaje oral, o la parte de la oralidad, se caracteriza por utilizar un lenguaje coloquial. No sé si recuerdan en la clase cuando les dije que muchos me escribieron ajá, porque ajá. Ese es un lenguaje muy coloquial que usamos desde la oralidad. Utilizamos un lenguaje informal y lleno de muletillas. Recuerden que las muletillas las cambiamos por discurso cuando comenzamos a leer y entender. Es recurrente la repetición de elementos y la ausencia de la subordinación y la voz pasiva. Generalmente se usan oraciones no acabadas. Entonces, a partir de ahí, nosotros muchas veces usamos discursos que no acaban. Usamos muchas muletillas y dentro del discurso comenzamos a repetir. Eso lo hacemos desde la oralidad, pero eso es un grave error cuando nos referimos al lenguaje escrito. Como vemos en la parte de la derecha, el lenguaje escrito o la escritura se eluden las muletillas, es decir, no se usan las muletillas y se desarrolla una sintaxis más elaborada, una comprensión, una redacción mucho más elaborada que el del discurso hablado. Hay una variación de una estructura sintáctica y la utilización de conectores aumenta, es decir, los conectores son aquellos, los vamos a ver más adelante en esta clase, una de las clases posteriores,
el uso de conectores, cómo nos va a llevar a que sepamos unir una idea con otra. De ahí vienen los conectores, y los conectores tienen diferentes variantes que vamos a ver también, con el objetivo de estructurar mejor la información. Entonces, el lenguaje escrito es totalmente el lenguaje oral. No podemos repetir los grandes errores que cometemos cuando hablamos. El uso de ajá, el uso de muletillas, ese es muy común dentro de las personas cuando comienzan a escribir. Y es muy importante que sepamos definir uno del otro. Aquí seguimos un cuadro comparativo entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y vamos a ir equiparándolos rápidamente. Tendrán ustedes tiempo luego de revisarlo con más calma ahora que les envié las diapositivas. Y el lenguaje oral, el mensaje es captado por medio del oído. En el lenguaje escrito, el mensaje es captado por medio de la vista. Una gran diferencia. En el lenguaje oral existe la interpretación, la interacción, perdón, entre el emisor y el receptor. Hay dos personas normalmente conversando, sea de frente, o sea por teléfono, o hoy por las nuevas tecnologías por WhatsApp, por videollamada como estamos nosotros. En el lenguaje escrito no hay retroalimentación del receptor en el mensaje. Muchas veces escribimos algo, alguien lo lee y no tiene la forma de retroalimentarnos. Comúnmente en el lenguaje oral el contenido del mensaje se refiere a temas generales. En el lenguaje escrito, en general, el contenido del mensaje se refiere a temas específicos. Normalmente nosotros escribimos sobre cosas específicas. En el lenguaje oral es momentáneo, dura solo el instante que es emitido. El lenguaje escrito es duradero, se mantiene en un formato, sea libro, sea revista, etc. El lenguaje oral es espontáneo e inmediato y no puede ser borrado. El lenguaje escrito puede ser corregido las veces que sea necesario. El lenguaje oral es informal, el lenguaje escrito es muy formal. El lenguaje oral se crea a partir del contexto y situaciones que se desarrollan en el acto comunicativo. El lenguaje escrito es creado independientemente del contexto en el cual se desarrolla. En el lenguaje oral, la presencia de recursos no verbales, la intensidad de la voz, el ritmo y el tono marcan una gran diferencia. Y esto también lo veremos cuando comencemos a trabajar un poco cómo hablar también en público, que espero lo podamos también dar en esta clase. El lenguaje escrito se da la presencia de recursos verbales, la tipografía, los títulos, los subtítulos, signos de puntuación, la organización de párrafos. Todos esos elementos ayudan a entender mucho mejor el texto. Y finalmente, el lenguaje oral se hace una utilización de un vocabulario bastante impreciso, donde a veces llegamos a esas muletillas que explicábamos en la diapositiva anterior, y en el lenguaje escrito la utilización de un vocabulario mucho más específico y preciso de lo que queremos conversar. Esas son pequeñas diferencias que pueden ustedes volver a ver, lo pasé un poco rápido para no hacerlo tan largo, pero ustedes pueden revisar para que se revisen ustedes directamente qué errores están cometiendo en el momento de pasar del oral a lo escrito. Hay otras comparaciones o diferencias. En el lenguaje oral es redundante, es decir, el mensaje puede ser reiterativo y superfluo. En el lenguaje escrito no es redundante, se entrega la información de una sola vez. En el lenguaje oral se repiten contundentemente, continuamente las palabras utilizadas. En el lenguaje escrito no hay repetición léxica muy evidente. En la información oral, la información no está bien estructurada y es poco rigurosa. En la escrita, la información está bien estructurada y tiene un orden lógico que vamos a ver ahora a continuación. El lenguaje oral usa oraciones simples y cortas, el lenguaje escrito usa oraciones mucho más complejas. Como ven, aquí hay una serie de diferencias que yo creo que cada uno de ustedes debe revisarse para a partir de esa revisión pasar al siguiente paso, que es volver a aprender cómo escribir mucho mejor y escribirlo bajo unas pautas y unos pasos. Hay 5 cualidades que debe tener un texto escrito y esto es muy importante. Primero, debe tener un propósito comunicativo. ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres decir con ese texto? Segundo, debe tener un sentido completo. No debe venir con errores sintácticos, con errores de conectores y demás. Tercero, debe ser unido, debe tener una unidad frente a lo que se plantea. Cuarto, coherente. Todos los párrafos deben ser coherentes con tu idea inicial. Y quinto, debe tener cohesión. Es decir, yo debo leer todo el texto y debo entenderlo en su totalidad, no solo por partes o fragmentos de lo que me plantea. Estas 5 cualidades son muy importantes porque nos van a dar pie para entender el cómo se escribe. Porque escribir, ojo a esto, no es sentarme frente a una computadora o frente a un celular o frente a una hoja a escribir. Necesito unos pasos previos que vamos a ver en el taller que vamos a desarrollar para esta semana. Todo el proceso de redacción tiene un propósito comunicativo. Y es todo el que escribe debe tener una intención específica.
Yo quiero narrar un hecho real, quiero contar un hecho ficticio, ¿sí? Quiero persuadir, quiero convencer a un auditorio, quiero describir un objeto, un estado de cosas. Quiero protestar, quiero que en mi escrito se haga una protesta frente a lo que estoy pasando, estoy sintiendo. Quiero denunciar una anomalía, quiero solicitar una información. Vean los diferentes propósitos que puede tener un texto comunicativo. De ahí que nosotros no nos podemos sentar a escribir solamente esperando que me fluya lo que voy a escribir. Debe haber una preparación y dicha preparación debe cumplir con este propósito. ¿Entendido hasta allí? De esta parte, comprendido estas diapositivas, comprendido el interés mío de la clase, que es cómo nos sentamos y cómo nos enfrentamos a una buena redacción, vamos a pasar al siguiente punto, que lo van a encontrar en el taller que les voy a plantear. Permítanme y cambio la pantalla para que podamos encontrar lo que les quiero plantear. Este es el taller que ustedes van a recibir en sus correos, en su WhatsApp, que planteo inicialmente unas características importantes para escribir, ¿ok? Y luego vamos a pasar a escribir. Planteo 5 puntos para escribir, que quiero que los lean, los relean y se los aprendan. El primer paso para yo sentarme a escribir es, piensa antes de escribir. Es decir, no te sientes frente al computador a redactar cualquier cosa si no sabes antes que vas a escribir. Y mira que nos plantea unos puntos. ¿Para qué escribirás? Piensa para quién escribirás. Segundo, ¿qué deseas conseguir con ese texto? ¿Cuál es tu propósito con ese texto? ¿Cómo organizarás u ordenarás tus textos? Entonces aquí es muy importante porque debes comenzar a pensar claramente hacia qué quieres escribir, cuál es tu objetivo para escribir y qué vas a lograr con esa escritura. Debes definir si es un texto narrativo, si es un texto expositivo, para que sepas cómo te vas a enfrentar a su redacción. Sigamos bajando y vemos que el segundo punto que yo debo tener para poder escribir bien es preparar o planificar. Entonces aquí yo te planteo unas ideas. ¿Qué debes hacer para planificar o preparar tu texto? Haz una tormenta de ideas, haz un dibujo, haz un mapa conceptual, haz un esquema o borrador. Yo siempre propongo a todos los estudiantes que tengan al lado una hoja donde clarifiquen sus ideas y las organicen por medio de párrafos. Esas ideas por medio de párrafos te van a dar los argumentos necesarios para que escribas de una forma fluida y no tengas ningún inconveniente. Tercer punto, mientras escribes, vamos a bajarlo aquí. ¿Qué vas a hacer mientras escribes? Formula las frases para ti en tu cabeza y juzga si tienen sentido las ideas que te sugiere el tema. Si tienes duda de ortografía, ojo a esto, porque esto lo hablamos cuando tocamos en la primera parte de todo el tema de lectura. Busca las reglas ortográficas. Si no las sabes bien, busca un diccionario. ¿Ok? Es muy importante. Cuarto, cuando hayas acabado de escribir, ya escribiste, ya tienes tu texto, deja pasar un tiempo y léelo como si fueras el lector al cual diriges ese texto. Piensa si puede haber otra manera de decirlo más claro, algunas cosas que no hayas entendido, y de decirlo un poco más ordenado e interesante. Aquí también te planteo un tercer punto, consulta con tu compañero. Ahora que estamos en este proceso de confinamiento por el COVID, qué importante sería que de pronto en tu familia hagas este ejercicio, escribas y se lo pases a tu hermano, a tu papá, a tu abuelo, a tu tío, con quien vivas, y esa persona lea tu texto, lo entienda y te diga cómo le pareció. Si lo comprendió, excelente, mándamelo. Si no, arréglalo. Mira lo que dice ahí. Piensa qué otras formas tienes para escribir. Y el quinto punto para escribir bien es revisa. Revisa si el texto es completo. Si has incluido todo lo que tenías pensado y planificado escribir. Revisa tu hojita que te estoy planteando aquí al lado y mira si todos los párrafos que te planteaste escribir lo hiciste. Pregúntate si cumples todos los detalles que querías hacer, si es ordenado, si es claro, ¿ok? Eso es importante que lo hagas, ¿ok? En ese sentido, vamos ahora sí a pasar al taller. Teniendo en cuenta esos 5 puntos de cómo escribir, revísalo nuevamente. No te avances al taller si antes no has revisado estos 5 puntos. Mira que entonces te planteo un ejercicio muy sencillo, realmente es muy sencillo de escritura creativa, ¿ok? Voy a explicarlo para que todos tengan la claridad. Me voy a regresar un momento acá porque todavía hay estudiantes que me están mandando en esta parte del semestre, me dicen solo quinto. Y chicos, tengo 4 quintos, ¿ok? 4 quintos. Algunos me dicen el quinto de la mañana. Hombre, tengo quinto A, quinto B y quinto C en la mañana. Entonces, por favor,
En semestre, ponme quinto A, quinto B, quinto C o quinto D. ¿A qué quinto perteneces? ¿Ok? Tu nombre completo también, porque es muy importante yo conseguir el nombre para poder llevar la asistencia y la participación de ustedes en clase. ¿Está claro? Luego de esto, vamos a pasar a estos 3 puntos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Primer punto, vas a realizar un texto narrativo donde describas en diferentes párrafos las actividades que realizas desde que te despiertas hasta que te duermes. En estos momentos estamos en casa, ¿ok? Tenemos todo un día para hacer diferentes cosas. Vamos a aprovechar esta coyuntura de la cuarentena para llevarlo a nuestra clase. Entonces, en este primer punto, lo que quiero es que tú me escribas un día tuyo, un día tuyo. Profesor, pero es que yo durante el día no hago nada. No, sé creativo, plantéame qué haces, pero cuéntamelo de una forma narrativa e interesante para mí. Ok, recuerda que estás escribiendo para un tercero. Entonces, el primer reto es que escribas un texto narrativo donde describas en diferentes párrafos las actividades que haces desde que te despiertas hasta que duermes, ahora que estás en tu casa. ¿Vale? Segundo punto, vas a escribir tu nombre y señale el número de letras que lo componen. Ojo hasta ahí. Escribe tu nombre y señala el número de letras que lo componen. Entonces voy a hacer el ejercicio conmigo. Mi nombre completo es Humberto Padilla Martínez. ¿Ok? Ese es mi nombre. ¿Cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta Padilla. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 palabras, 23 letras. ¿Ok? ¿Para qué es eso? Un poco para que conozcas cuántas letras tiene. A partir de ahí, mira lo siguiente que dice, escribe una palabra por cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, con H vas a escribir una palabra hoy. Con U vas a escribir, puedes escribir una palabra o una frase, un día. Ponerle la tilde. Con la M vas a escribir muchos sueños. Ejemplo. Y así vas a seguir escribiendo con la P, con la B, con la E, con la R, con la T. ¿Ok? ¿Estamos claros? Con cada palabra, con cada letra vas a escribir una palabra o una frase. Luego, en el tercer punto, vas a volver a escribir otro texto. ¿Ok? Pero en ese texto yo quiero que utilices las 23 palabras, por ejemplo, si fuera mi caso, que salieron con mi nombre. ¿Ok? Las 23 palabras deben aparecer en este texto que está aquí. ¿Ok? De esa forma, habrás construido dos textos en este ejercicio. Dos textos que te van a llevar a inspirarte y a relacionarte un poco más con la escritura. Es importante que hagas los pasos previos que expliqué para, de forma organizada, establecer una buena redacción. ¿Está claro? Cualquier pregunta, duda o comentario, nos vemos en mi WhatsApp directo. La idea es que esta parte lo veamos en los horarios de clase que tenemos. Vamos a seguir el mismo trabajo. Y en su correo y en su WhatsApp de grupo escribiré para cuándo es este taller, ¿ok? Entonces, muchos éxitos. Espero que hayamos aprendido un poco más los pasos frente a la redacción. Recuerda que redactar y lo que más miedo nos da muchas veces es la hoja en blanco. Entonces, ¿cómo esa hoja en blanco la pasamos a texto fluido? Organizándolo, planeando, ejecutando, ¿ok? No escribiendo a ver si alguien nos inspira, no. Vamos a planear nosotros y a planificar nosotros nuestro propio texto, ¿vale? Te les deseo un feliz día. Espero les haya gustado esta clase, espero haya sido clara para ustedes. Cualquier duda o comentario, no duden en escribirme. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.